Veo un problema en mí, en mis amigos, en extraños y en conocidos. Además de cuestionarnos por qué ciertos creadores o la gran mayoría de ellos recurren a clichés y fórmulas clásicas que refuerzan roles de género, violencia simbólica y más en medios como los videojuegos, como lo mencionó Maddie Myers en su artículo, o Feminist Frequency en su polémico y famoso videoensayo. También debemos de tomar cierto grado de responsabilidad y conciencia sobre quiénes estamos idolatrando, quiénes son nuestras figuras, nuestros modelos a seguir y nuestros protagonistas de los mundos ficticios. No todo puede ser culpa del autor, ¿o sí? En junio de 2019 se estrenó una película que dividió completamente a sus espectadores, The Joker. Protagonizada por Joaquin Phoenix, llegó a los cines y fue por lo general bien recibida, sobre todo por un grupo específico, el público masculino. El Joker fungió como una figura donde los adolescentes podían proyectar sus realidades. Un varón marginado, víctima de su propio entorno, que sufría de bullying, de acoso, de falta de interacción social y poca atención del género opuesto. Factores que sin duda han estado en crecimiento. Según información de Animal Político, 8 de cada 10 menores de edad considera que sufrió de bullying, en su mayoría en la calle o en las escuelas, siendo los golpes la manera de agresión más común y los varones las víctimas más comunes. A pesar de que existen protocolos para atender el problema, organizaciones internacionales que llevan alertando que el bullying en México sigue creciendo y creciendo, únicamente el 20% de los casos son denunciados. Sobre la falta de interacción, atención y conexión con el género opuesto, según información de Healthline, la población de varones, específicamente jóvenes varones, que dejó de tener relaciones sexuales se triplicó en 2 años, de 2016 a 2018, y estos números siguen en crecimiento a raíz de la pandemia. Esto, combinado con prejuicios existentes en comunidades masculinas, pues pone a los hombres en una posición complicada, vulnerable. No digo que una baja en las interacciones sexuales de los hombres sea algo malo inherentemente, pero lo veo como un factor más que está acercando a los hombres a la radicalización. Factores como estos acercan a los hombres a comunidades a veces catalogadas como incel, como celibatos involuntarios. Comunidades donde hombres hacen conexión con otros hombres, donde comparten su frustración, muchas veces a través de la misoginia, radicalizándose los unos a los otros. Si a esto sumamos una sensación general de aislamiento que nos ha provocado la digitalización de nuestras conexiones personales, el número de personas diagnosticadas con depresión a nivel mundial, a nivel nacional, el tabú de salud mental en los hombres, no debería sorprendernos en absoluto que personajes como Arthur y su versión radicalizada del Joker sea tan popular en los hombres. El Joker no es un personaje que buscaba ser idolatrado. Su propio actor, Joaquin Phoenix, mencionó que la intención era simplemente hacer un character study, un estudio de personaje. Pero la respuesta del público no fue la que esperaban. El público se identificó con el origen del personaje por sus experiencias sobre rechazo, fracaso y frustración acumulada. Desafortunadamente resonó con hombres autocompasivos e inestables emocionalmente, quienes, al igual que el personaje interpretado por Phoenix, obtuvieron una clase de empoderamiento a través de la radicalización y la materialización violenta de las frustraciones contra los grupos que a su perspectiva provocaron su desgracia. El crítico de cine David Ehrlich mencionó en su reseña sobre la película: la película finge una postura apolítica y le habla a las personas predispuestas a ver en Arthur un modelo a seguir. Hombres solitarios y llenos de impotencia, orientados a ideologías de odio gracias a comunidades furiosas que fomentan la intolerancia. En resumen, empatizamos con Arthur y figuras similares, con hombres incomprendidos y deprimidos. Empatizamos con Arthur, con BoJack Horseman, con Rick Sánchez, con Tyler Durden, con Lester Berman, Walter White, pero no los idolatramos tal cual. ¿A quién sí idolatramos? ¿A quién sí vemos como figura? A su contraparte. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. A su versión radicalizada. No a Arthur, sino a The Joker. No a Walter White, sino a Heisenberg. No a Rick Sánchez sobrio, sino a Rick Sánchez ebrio. A Luis Miguel, a Lobo de Wall Street y a básicamente todos los personajes interpretados por DiCaprio. Es decir, la versión de ellos que oculta sus inseguridades para proyectar un super yo embriagado en poder, admiración y un sex appeal excesivo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de idolatrar a figuras masculinas como estas? ¿Qué nos enseña de manera consciente o inconsciente de cómo sobrellevar nuestros problemas, si no es a través de salir de situaciones deplorables, a través de violencia y de oprimir a otros hasta lograr revertir un poco la situación? Aun si la vida de los personajes y su radicalización los condujo a un final trágico, el público no siempre se queda con ese mensaje. Normalmente se queda con un paso atrás, con la cúspide, con
el pico de la masculinidad dentro de estos personajes. Home to your miserable, ugly fucking wives. I'm gonna have Heidi lick some caviar off my balls in the meantime. Hey, you guys wanna take some lobsters for your ride home? Fucking miserable pricks. I know you can't afford them. Hey, fellas, look what I found in my pocket. Look, a year. Normalmente se les sigue vitoreando y se les sigue idolatrando, sin percatarnos de que el autor probablemente creía que su antihéroe iba a representar esta idea de las consecuencias de comportamientos autodestructivos. Al contrario, su antihéroe recibe la compasión con idealización. Incluso personajes como BoJack Horseman intentan demostrar las consecuencias de cómo ciertos ídolos masculinos que buscan toda su vida poder, reconocimiento, suelen terminar en un vacío emocional. Pero parece que el mensaje del autor no llega a su público. O peor, es malinterpretado hasta llegar a un punto donde el espectador pueda justificarse a través de los fallos del protagonista masculino. No surgen nuevas figuras, porque esto no es un problema exclusivo a Hollywood. Es posible argumentar lo mismo de figuras como El Señor de los Cielos, como Chava Iglesias, Light Yagami, como un montón, tanto en Occidente como en Oriente. Y esto, que quede claro, no es una crítica a los personajes. Es una crítica a la interpretación que hacemos de ellos. Es una crítica a la idealización de los mismos. Necesitamos una reflexión de quienes podemos ver una parte de nosotros mismos en estos personajes. ¿Estas son las figuras que de verdad aspiramos a ser? ¿O son simplemente lecciones de personajes que buscaron cumplir nuestros deseos más internos y cubrir nuestras mayores inseguridades? Por lo pronto estaremos en búsqueda de figuras más saludables e interpretaciones mucho más críticas. Hasta luego.